Cuando alguien cuenta una historia de fantasmas, suele insinuarse que el sujeto o sujetos espectrales del relato son espíritus de los muertos, quizá atrapados en el limbo entre nuestro mundo y el más allá, quizá incapaces de seguir adelante debido a algún vínculo inusualmente poderoso con la tierra o a asuntos pendientes en ella. Conscientemente o no, se dice que estos espíritus atraen nuestra atención, presentando a nuestros sentidos rasgos distintivos que recuerdan a su yo prehumano, apareciéndose visiblemente ante nosotros como lo hicieron en vida, hablándonos con sus antiguas voces terrenales o manifestándose como aromas evocadores de los perfumes que una vez usaron o de los cigarros que una vez fumaron antes de la ebullición final de lo que el bardo llamaba su breve vela. Es más difícil racionalizar las historias de fantasmas en las que el sujeto es un vehículo tripulado u ocupado por varias almas, como un barco fantasma, un automóvil fantasmal o un carruaje espectral. Con la excepción de Stephen King y de algunos mecánicos demasiado entusiastas, la mayoría de los occidentales nos mofamos de la idea de que una máquina sin vida, como un coche o un avión, posea un alma capaz de seguir viviendo después de que los últimos chisporroteos de su motor hayan consignado su armazón metálico al desguace. Sin embargo, los avistamientos de barcos tripulados por marineros fantasmas, carruajes tirados por caballos fantasmas y otras apariciones de vehículos son habituales en el folclore regional. Esta inquietante realidad suscita preguntas incómodas. ¿Es posible que los barcos viejos tengan realmente alma, como sostienen desde hace tiempo algunas escuelas de superstición marítima? ¿Podrían los espíritus de los ferroviarios que perdieron la vida en un choque de trenes, para que no se olvide su trágico final, proyectar colectivamente en nuestro plano mortal un retrato visual de sus últimos momentos en la Tierra? En este artículo analizaremos uno de los tipos de apariciones vehiculares más interesantes de Canadá, el fenómeno del tren fantasma. Es posible que los lectores de la obra de este autor ya estén familiarizados con el tren fantasma de Medicine Hat, Alberta, una extraña historia anotada por primera vez por el columnista Ken Liddell del Lethbridge Herald en la primavera de 1966 e inmortalizada en el libro Saamis de 1967 del senador albertino F.W. Gershaw de Medicine Hat. Andrew Steisko, comenzaba Liddell en su artículo original, que se jubiló en 1955 tras 48 años en el servicio ferroviario de Canadian Pacific, sacó su preciado reloj de maquinista del bolsillo de la camisa, donde lo ha llevado desde que los chalecos pasaron de moda. Era hora de coger el tren fantasma. Se puede creer o no en la historia que contó el señor Steisko, pero presentó pruebas documentadas de que algo muy extraño ocurrió en 2 ocasiones en medio de taludes en la línea entre Medicine Hat y Dunmore en el verano de 1908. Liddell continuó explicando cómo, a principios del siglo XX, un maquinista llamado Bob Tuhey y un fogonero llamado Gus Day trabajaban para la Canadian Pacific Railway desde la ciudad de Medicine Hat, Alberta, en el extremo sureste de la provincia. Una noche de mayo de 1908, estos 2 compañeros recibieron el encargo de llevar un tren desde Medicine Hat hasta la localidad de Dunmore, situada al este, para que se acoplara a un tren de pasajeros llamado Spokane Flyer y continuara hacia el oeste, más allá de Lethbridge, hasta el paso de Crow's Nest. En un punto situado a unos 3 kilómetros de la ciudad en aquella época, donde el ferrocarril Canadian Pacific sube desde el valle del río South Saskatchewan hasta la pradera abierta, el ferrocarril Canadian Pacific rodea un terraplén frente a un arroyo llamado Ross Creek. Este terraplén
obstruye la vista de las vías a ambos lados, impidiendo que los maquinistas, tanto en dirección este como oeste, vean lo que hay a la vuelta de la esquina. Aquella fatídica noche, mientras rodeaban el terraplén, Bob Toohey y Gus Day oyeron un sonido que les heló la sangre, el silbato de advertencia de un tren que se acercaba rápidamente desde el este. Instantes después, los faros de un tren aparecieron por el terraplén, anunciando una inminente colisión frontal. Antes de que Day tuviera tiempo de saltar de la pasarela o Toohey la oportunidad de accionar la palanca de freno, la locomotora que se aproximaba se deslizó lateralmente fuera de las vías y pasó a toda velocidad, flotando en el aire. Day se quedó en la puerta de la cabina y la mano de Toohey permaneció suspendida sobre la válvula de freno, escribió Liddell, mientras una serie de vagones fantasma pasaban a toda velocidad. Las ventanillas de los vagones estaban iluminadas y los miembros de la tripulación saludaban con la mano desde lugares donde se esperaría encontrar a miembros de la tripulación saludando al paso de los trenes. Y entonces el fantasma desapareció. Toohey y Day, temerosos cada uno de lo que pudiera pensar el otro si hubieran expresado sus sentimientos, no dijeron nada. Continuaron hasta Dunmore, se acoplaron al Spokane Flyer y terminaron la noche sin más incidentes. 2 semanas después del extraño suceso, Toohey y Day se encontraron en las calles de Medicine Hat. Ambos hombres habían pasado el ínterin consumidos por pensamientos sobre su extraña experiencia y encontraron el valor para preguntar qué había visto el otro aquella noche. Para su alivio, Toohey y Day descubrieron que sus recuerdos del suceso eran idénticos. Toohey procedió a explicar que la aparición le había asustado tanto que había ido a ver a una adivina, que le predijo que moriría en menos de un mes. Para adelantarse a la cita con su creador, decidió tomarse unos días de vacaciones. Day, en cambio, no podía permitirse ese lujo y se vio obligado a seguir trabajando. Pocas noches después de su conversación con Toohey, Day se encontró trabajando en el mismo motor, esta vez junto a un ingeniero llamado J. Nicholson. Exactamente en el mismo lugar, escribió Liddell, apareció de nuevo el tren fantasma, dirigiéndose hacia ellos con el silbato sonando y el faro encendido. Y de nuevo simplemente se evaporó en la oscuridad, mientras sus tripulantes saludaban de nuevo desde sus posiciones en su locomotora y vagones. En la mañana del 8 de junio de 1908, Gus Day fue asignado al servicio de patio y un fogonero llamado Harry Thompson ocupó su lugar en la sala de máquinas. La tripulación de Thompson, dirigida por el maquinista J. Nicholson, debía tomar su tren de Medicine Hat a Dunmore, acoplarse con el Spokane Flyer y viajar hacia el este hasta la ciudad de Moose Jaw, en Saskatchewan. Salieron de Medicine Hat y se adentraron en las colinas, escribió Liddell, a unos 100 metros del lugar donde el tren fantasma había sido visto en 2 noches diferentes y por 2 tripulaciones distintas. Otro tren apareció por una curva, dirigiéndose directamente hacia ellos. Esta vez era de día y era de verdad. Era el No. 514, el tren de pasajeros procedente de Lethbridge, y el hombre del acelerador era Bob Toohey, que había superado sus miedos y había vuelto al trabajo. Un artículo de portada en la edición del día siguiente del Medicine Hat News explicaba lo que ocurrió a continuación. La colisión tuvo lugar en la parte elevada de la vía, justo enfrente de la propiedad del ladrillero Pruitt. Uno de los obreros estaba a punto de cruzar la vía desde el lado oeste y se encontraba en una posición tal que podía ver ambos trenes, cada uno de los cuales estaba bloqueado de la vista del otro por el alto terraplén, alrededor del cual la vía hace una curva abrupta en este punto.
Hizo señas frenéticas al maquinista Tuhei, y este, al parecer, se dio cuenta del peligro al retroceder de un salto e invertir la marcha de su máquina. Justo cuando apareció de nuevo en la puerta de la cabina, las dos locomotoras se encontraron y una densa nube de vapor y humo se cernió sobre los restos del naufragio durante algunos minutos. Cuando se disipó, el espectáculo que ofreció fue inolvidable para quienes lo presenciaron. La locomotora No. 702, Spokane Flyer, fue obligada a retroceder de su vagón delantero y toda la parte delantera de la cabeza de la caldera fue arrancada. El vagón expreso del tren Crow había sido parcialmente telescópico a través del vagón de correo y equipaje y un vagón turístico. Los 3 vagones rodaron a la zanja con la locomotora. El maquinista Nicholson estaba bastante muerto cuando lo sacaron del naufragio, al igual que Howard Gray, bombero de la locomotora Crow. El guardagujas Archambault también murió instantáneamente cuando su vagón se desbarrancó. Los 2 pasajeros que también murieron fueron los Res Jazz Shaw y Duncan McEachran de Bow Island. Otros 3 hombres resultaron gravemente heridos en el accidente y fueron trasladados al hospital de Medicine Hat en estado precario. Uno de ellos era Bob Tuhei, que tenía una pierna rota y el cuerpo maltrecho. Fiel a las predicciones del adivino, el maquinista sucumbió pronto a sus heridas. En retrospectiva, el tren fantasma de Medicine Hat, si se puede creer la historia de Goose Day, parece haber sido una especie de presagio del accidente del 8 de junio, una especie de doble de la locomotora. Este mismo sentimiento aparece en otra historia de fantasmas de la pradera del estado norteamericano de Texas, que apareció en el número de octubre de 1962 de la revista Fate. El testigo, el señor Thomas Phillips, de Pasadena, Texas, afirmó haber salido de la ciudad de Belleville, Texas, en la tarde del 10 de enero de 1960, con destino a la ciudad meridional de Sailey. Phillips se encontraba en un viaje de negocios de varios días, y como ya sería demasiado tarde para realizar cualquier trabajo en Sailey, decidió tomárselo con calma y conducir despacio. La carretera estatal 36 de Texas estaba casi desierta a esas horas de la noche. En un momento dado, mientras bajaba una ligera pendiente, Phillips divisó a lo lejos las luces de 2 coches que circulaban en sentido contrario. Mientras miraba los faros, le llamó la atención algo que había en la cuneta a unos 300 pies por delante de él. Parecía haber una nube de niebla moviéndose lentamente hacia la carretera, escribió. Al acercarme, vi una locomotora de estilo antiguo que emergía de en medio de la nube y se adentraba en la carretera delante de mí. Al estar muy cerca, apliqué los frenos. Mientras observaba cómo la locomotora se desplazaba delante de mí, me di cuenta de que no llevaba ningún tipo de luz. Tampoco había ningún semáforo, señal o letrero. Me enfadé mucho y desde el fondo de mi corazón condené a cualquiera que fuera tan estúpido como para hacer pasar una locomotora por una autopista estatal sin previo aviso. Entonces me di cuenta de que, aunque mi coche tenía unas luces excelentes, no iluminaban el motor. Podía ver claramente la carretera entre la parte delantera de mi coche y la locomotora. Pero cuando debían iluminar la locomotora, no lo hacían. El motor parecía estar iluminado por una fuente totalmente distinta de las luces de mi coche. Pero a medida que avanzaba por la carretera, se interponía entre los coches que había a lo lejos y yo ya no podía ver sus luces. La locomotora pasó lentamente y fue seguida por vagones de mercancías. Mientras estaba allí sentado viéndolos pasar, podía ver la luz del horizonte entre ellos, pero seguía sin poder ver las luces de los automóviles en la distancia. Mientras pasaban vagón tras vagón,
Yo seguía esperando el furgón de cola, pero nunca llegaba. El último no era más que otro vagón de mercancías. De repente, las luces de los coches volvieron a aparecer en la distancia. Y mi gran sorpresa llegó cuando me di cuenta de que no había ni rastro de una vía férrea, ni siquiera un corte en el pavimento donde alguna vez hubiera habido una. Conmocionado y deseoso de compartir su inquietante experiencia, Phillips se detuvo en el establecimiento más cercano, un restaurante de carretera de madrugada. Allí entabló conversación con el dueño y le contó lo del tren fantasma. El empresario afirmó que no había ninguna vía férrea en la zona, y mucho menos ninguna que cruzara la autopista. Cuando Phillips le preguntó su opinión sobre el asunto, el dueño del restaurante, claramente reacio a hablar del tema, murmuró: «Es una advertencia», sin ofrecer más explicaciones. Mientras que los sujetos espectrales de las dos historias anteriores eran supuestas premoniciones de desastres, otro tren fantasma, avistado en diciembre de 1885, apareció tras una tragedia, casi como si lamentara el sucesor o como si elevara el alma del niño que perdió la vida en él a un lugar más luminoso. Esta historia aparece en el libro de 1966, Legends of Prince Edward Island, escrito por el folclorista Frank Harold MacArthur. Como sugiere el título del libro, el cuento está ambientado en la isla del Príncipe Eduardo Pei, la provincia más pequeña de Canadá, situada en el Golfo de San Lorenzo, a lo largo de las fronteras de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. A unos 12 kilómetros al este de la ciudad de Summerside, en la frontera no oficial que separa la mitad oriental de la provincia, más poblada, de la zona más salvaje, a la que los isleños se refieren cariñosamente como Up West, se encuentra el pintoresco pueblo acadio de Wellington, situado en la cabecera del río Grand. Es en esta comunidad rural donde se desarrolla nuestra historia. Volviendo a diciembre de 1885, comienza MacArthur, encontramos la isla durmiendo bajo un manto de nieve. El día 6 de diciembre amaneció luminoso y el aire estaba cargado de escarcha. En un lugar llamado Mill House, una gran casa de madera, se estaban haciendo grandes preparativos para una cena de boda esa noche. La futura esposa era la hija del molinero, la bella Janet Crosby. El novio, uno de los alegres jóvenes de Charlottetown, llamado Gilbert Coates. Mientras los 60 y tantos invitados de los recién casados se dirigían al banquete, un grupo de chicos de la zona probaba unos primitivos patines de hielo pioneros llamados Woodstocks en un estanque a la vista de la Mill House. Compitiendo por un premio ofrecido por el herrero local que inventó los patines, los chicos participaron en una competición de patinaje de velocidad a través del estanque. En el momento álgido de la competición, uno de los patinadores rompió el hielo y empezó a ahogarse. El hermano mayor del niño, llamado John, se lanzó a por él, pero no pudo rescatarlo del agua helada. Una mujer de la localidad, Lasra Davis, que paseaba junto al estanque en el momento del accidente, consiguió ayudar a John a salir del agujero helado. Trágicamente, cuando el hermano de John fue sacado del agua, ya estaba muerto. Posteriormente, el cuerpo del joven fue trasladado a la Mill House, transformando el salón de recepciones en una funeraria. A medianoche, escribió MacArthur, se oyó un tren a lo lejos. Todos se extrañaron, ya que el tren regular había pasado unas horas antes. De repente, el silbato rompió la quietud de aquella noche de diciembre, seguido del tañido de la campana del tren, cuando el caballo de hierro dobló una curva de la vía férrea a menos de media milla de distancia.
Invitados a la boda y dolientes por igual, contemplaron cómo la misteriosa locomotora sobrevolaba el puente ferroviario cercano a la Milhouse y desaparecía al doblar otra curva. Algunos testigos afirmaron haber visto la silueta de un pasajero solitario caminando por el pasillo de un vagón. Otros dijeron haber visto a una señora sentada en uno de los vagones, agarrada a un perro que ladraba al paso del tren. Todos recordaron la inquietante luz que desprendía el faro del tren. Entre los invitados a la boda, escribió MacArthur, había un hombre de la sección, James Ferguson, de Summerside. Él y un par de compañeros habían llegado en trolebús hasta la sección de Wellington. Así que, al oír el tren, corrieron a la estación para recuperar el trolebús antes de que el tren lo arrollara. Pronto los jóvenes regresaron para decir que habían retirado el tranvía. Se hicieron a un lado para dejar pasar el tren, pero para su asombro, este desapareció ante sus ojos. Preguntando en Summerside, se supo que no había salido ningún tren esa noche. No todos los trenes fantasma son mensajeros o presagios de desastres. Un extracto de una carta escrita por un hijo a su padre, que apareció en periódicos de Canadá, Estados Unidos e Inglaterra durante el verano de 1898, describía la aparición de una locomotora que el autor de la carta, al menos, atribuía a un fenómeno misterioso pero natural. El anónimo autor comenzó su relato en una desolada estación de tren en un lugar llamado Shanawan, ahora una comunidad llamada Domain, Manitoba, situada a unas 20 millas al sur de Winnipeg. Mientras esperaba la llegada de su tren, el escritor observó cómo el tiempo degeneraba rápidamente en una escalofriante tormenta invernal, con vientos huracanados, nieblas arremolinadas y heladas capas de nieve arrastrada por el viento. Temblando junto a un poste de telégrafo que utilizaba como cortavientos, el escritor se alegró cuando su coche salió de repente de la bruma nevada. Cogió con entusiasmo su bolsa y agitó su pañuelo en el aire, solo para ver cómo el tren que se acercaba se detenía a unos 50 metros de la estación. No deseando pasar ni un momento más del necesario expuesto a los duros elementos de Manitoba, el hombre corrió hacia la locomotora cuando ésta desapareció misteriosa y repentinamente. El escritor se detuvo en seco, incapaz de conciliar en su mente lo que sus sentidos habían percibido. Durante varios minutos permaneció de pie junto a las vías, atónito, cuando el tren irrumpió por segunda vez en la penumbra invernal. Esta vez, la locomotora se deslizó fuera de la vía y corrió por la pradera antes de fundirse en la bruma de la que había surgido. Me dio una sensación bastante extraña, escribió el hijo, y empecé a pensar que el frío se me había metido en la cabeza y eché miradas supersticiosas a mi alrededor para ver si había más trenes retozando en la nieve, y de repente me acordé de lo que había oído sobre el espejismo. El escritor llegó a la hipótesis de que ambos avistamientos de trenes fantasma eran visiones contemporáneas del tren real que llegó unos minutos más tarde, proyectado por alguna curiosa acción del viento y el frío. La semana que viene hablaremos de la inexplicable luz fantasma sobre las vías férreas del Gran Norte Blanco, otro de los muchos misterios ferroviarios de Canadá.